Estimados estudiosos, muy buenos días. Damos inicio a la videoclase programada para el día de hoy, la cual consiste en un tema muy importante que quiero socializarles y el cual se encuentra en la autoría del módulo 1, más precisamente en la segunda autoría. Recuerden que el módulo 1 tiene dos autorías. En la segunda autoría hay un tema muy importante en la segunda unidad que me parece muy importante que lo revisemos, puesto que es un tema que no alcanzamos a ver en higiene y seguridad industrial. Por tal motivo, aprovecho la videoclase del día de hoy y lo quiero socializar con ustedes con el fin de que los temas queden claros y queden totalmente completos, teniendo en cuenta toda la temática que vamos a ver durante la especialización. El tema del que vamos a hablar el día de hoy son los riesgos que generan accidentes laborales dentro del conjunto de las condiciones de seguridad. Más adelante vamos a revisar ese término de condiciones de seguridad. Hagamos un breve resumen. Cuando iniciamos la asignatura Higiene y Seguridad Industrial, básicamente los dos primeros módulos hicieron alusión a higiene industrial o a los riesgos que por lo general ocasionan, ¿cierto?, enfermedades laborales y que tienen que ver con factores de riesgo físicos, químicos y biológicos. Desde ese punto de vista es importante que cerremos el tema estudiando algunos factores de riesgo que por su naturaleza y comúnmente van a generar como consecuencia accidentes laborales. Entonces, de aquí nace la videoclase del día de hoy y el tema mejor del día de hoy. Vamos a partir de la definición del riesgo y posteriormente ahí vamos poco a poco a ir desglosando el tema. Teniendo en cuenta que un riesgo es la posibilidad que un trabajador sufra un accidente o una enfermedad en su ámbito laboral, es decir, que sobrevengan daños físicos o psicológicos a corto, mediano o largo plazo por consecuencia de sus actividades laborales, se define como riesgos que generan accidentes laborales aquellos riesgos que hacen parte del objeto del estudio de la seguridad industrial y cuya consecuencia, en caso de su materialización, son efectos inesperados que afectan la salud física y mental del trabajador inmediatamente o a muy corto plazo. Pueden manifestarse como cortadas, fracturas, golpes, quemaduras, entre otros. Aquí quiero hacer un paréntesis para dejar totalmente aclarado el tema sobre cuándo sucede una enfermedad laboral o cuándo puede suscitar una enfermedad laboral y cuándo puede suscitar un accidente laboral. Entonces, básicamente, esta distinción, esta diferenciación, la podríamos hacer directamente por la generación de la consecuencia cuando se genera o cuando se manifiesta mejor el riesgo. Es decir, tenemos unos riesgos potenciales que previamente hemos identificado. Si por alguna razón estos riesgos se manifiestan o se materializan, quiere decir que una acción preventiva ha fallado, lo cual origina su materialización. ¿Y cuál es la forma y cuál es la manera en la cual se materializan estos riesgos? Pues básicamente, cuando un riesgo se materializa dando origen a los accidentes o a las enfermedades laborales. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar el uno de la otra? Básicamente lo vamos a diferenciar desde el punto de vista de las consecuencias, ¿cierto?, que acontecen el hecho de que se origine un accidente o una enfermedad. Y esas consecuencias, por lo general, son inmediatas y en otras ocasiones son unas consecuencias que se van manifestando a largo plazo o que se pueden manifestar a largo plazo. Cuando yo hablo de manifestación de consecuencias son daños o mejor lesiones desde el punto de vista físico, orgánico o mental hacia el trabajador. Hagamos aquí una distinción, hablemos de daños para cosas materiales y hablemos de lesiones, ¿cierto?, para los seres humanos. Entonces podríamos hablar que las consecuencias en este caso, ampliemos la gama a materiales y a seres humanos, entonces podríamos decir que estas consecuencias se manifiestan mediante daños o lesiones
inmediatos o mediante daños o lesiones que se manifiestan a largo plazo. Ahí vamos a encontrar una diferenciación y lo vamos a poder hacer. Aquellos riesgos cuya consecuencia me generaron un daño o una lesión inmediatamente, pues los vamos a clasificar como un accidente. Y aquellos que nos generaron algún tipo de consecuencia, ¿cierto? A largo plazo o a mediano plazo, digamos, en todo caso, no fue inmediatamente, lo podríamos también revisar y clasificar como algo que tiene que ver con enfermedad laboral. Básicamente, partiendo desde ese principio, se nos va a facilitar la diferenciación entre un accidente y una enfermedad. Aquí nos dice que el accidente, se define como riesgos que generan accidentes laborales, aquellos riesgos que hacen parte del objeto del estudio de la seguridad industrial y cuya consecuencia en caso de su materialización son efectos inesperados que afectan la salud física y mental del trabajador inmediatamente o a muy corto plazo. Pueden manifestarse como cortadas, fracturas, golpes, quemaduras, entre otros. Entonces, básicamente, eso es importante tenerlo en cuenta. Una cortada, una fractura, un golpe, una quemadura, lo vamos a asociar directamente hacia la accidentalidad o hacia un suceso acaecido a raíz de un accidente, porque la consecuencia fue de manera inmediata. Una enfermedad que se te manifiesta una silicosis, por ejemplo, que se va a manifestar a los 5 años, es un trauma acumulativo, ¿cierto?, de ciertas sustancias químicas durante el organismo que sencillamente dentro de un periodo de 5 años desarrollaron la consecuencia o el daño o la lesión física al trabajador, y esto lo vamos a manifestar como una enfermedad laboral. Entonces, básicamente partamos de estas dos cosas y ya aclarado el tema, entonces vamos aquí a revisar en la videoclase del día de hoy los principales riesgos que me van a generar de una manera directa un accidente de trabajo. Entonces vamos a partir por condiciones de seguridad. De alguna manera, la GTC 45 versión 2012 nos ayuda a clasificar estos riesgos dentro de su tabla de peligros, y estos riesgos, la misma GTC los agrupa bajo el nombre de condiciones de seguridad. Entonces ellos, bajo este término, sencillamente nos agrupan aquellos factores de riesgo que en caso de su manifestación nos van a ocasionar directamente un accidente de trabajo. Vamos a leer la definición de condiciones de seguridad. Aquellas condiciones materiales que pueden dar lugar a accidentes de trabajo son factores de riesgo derivados de las condiciones de seguridad. Los elementos que, estando presentes en las condiciones de trabajo, pueden producir daño a la salud del trabajador. Teniendo en cuenta la tabla de clasificación de peligros propuesta por la GTC 45 versión 2012, estos son los riesgos clasificados bajo el concepto de condiciones de seguridad y a su vez son. Entonces, básicamente los riesgos son mecánico, eléctrico, locativo, tecnológico, accidente de tránsito, públicos, trabajo en alturas, espacios confinados y fenómenos naturales. Estos últimos son abordados y gestionados por lo general desde el diseño e implementación del plan de emergencias de la compañía. Entonces, lo que vamos a hacer vamos a dar aclaraciones y pequeñas definiciones de cada uno de estos riesgos. Lo vamos a ver a grosso modo, y poco a poco vamos a irnos especificándonos en cada uno de ellos para conocer un poco más de su origen y de sus consecuencias y de cómo debemos plantear mecanismos para su intervención. Aquí hay otros dos riesgos que no solamente nos pueden originar enfermedades laborales directamente, sino también accidentes laborales, como son el riesgo mecánico, el riesgo biológico y el riesgo psicosocial. Recordemos que los demás riesgos también nos pueden generar accidentes, no solamente enfermedades laborales. Lo que pasa es que, de acuerdo al contexto en el que se desarrolle o en el que se manifieste el riesgo, pues vamos a poder clasificarlo si fue un accidente o fue una enfermedad desde el punto de la inmediatez con la cual se desarrolla o se origina la consecuencia, que fue lo que acabo de explicar. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Pero por lo general, la tabla de peligros de la cual nos socializa los riesgos, por lo general, condiciones de salud, bueno, el término condiciones de salud hace referencia a seguridad industrial y son los que factores de riesgo que van a originar accidentes. Pero los otros riesgos también me pueden generar enfermedades o accidentes laborales dependiendo del contexto, ¿vale? Los únicos que
A la fija me generan, por llamarlo de alguna manera, accidentes laborales puntuales, serían condiciones de seguridad y fenómenos naturales. Los otros riesgos, vuelvo y repito, su generalidad es que originen enfermedad laboral, pero también podemos encontrar algunos puntos o algunos eventos que nos pueden dar origen a un accidente laboral. Entonces es importante que lo revisemos. Fíjate aquí rápidamente estos dos gráficos. Un pinchazo con la aguja de una jeringa. Esto puede ser un riesgo biológico, pero fíjate aquí que la consecuencia fue de manera inmediata. Se produjo el evento del cual fue el pinchazo y la consecuencia fue una cortadura o un punzón, ¿sí? Donde pudo haber transmisión de algún tipo de enfermedad a través de la sangre hacia el cuerpo. Por esta razón podemos determinar que es un accidente. Un ejemplo muy claramente de riesgo biológico es la inhalación de esporas. Un ejemplo puede ser en un laboratorio de floricultura, donde hagan cualquier tipo de estudios o análisis de flores para producción de nuevas semillas. Puede existir de que el trabajador inhale productos biológicos a raíz de esta producción o a través de esta manipulación de estas semillas, ¿cierto? Que de alguna forma son orgánicas, y le vaya esa acumulación de ese producto, de ese polvillo que puede estar inhalando producto de estas semillas, le puede originar a futuro una posible enfermedad de tipo cardiorrespiratorio. Entonces, y ambos, si nos damos cuenta, pertenecerían dentro de su clasificación a riesgo biológico. Entonces, es importante tener en cuenta y de acuerdo al contexto, desde el punto de vista de la consecuencia, hacer la respectiva clasificación. Aquí vamos a ver a grosso modo, en la lámina que les estoy presentando, vamos a ver a grosso modo la diferenciación que existe entre estos riesgos teniendo en cuenta la tabla de peligros de la GTC 45 versión 2012. Entonces diremos que existen unos factores de riesgo biológicos, físicos, químicos, psicosociales y biomecánicos que por lo general nos van a ocasionar enfermedades laborales que, como lo habíamos dicho anteriormente, son consecuencias o pueden manifestarse a través de consecuencias a largo plazo, ¿cierto? Mientras que las condiciones de seguridad y los fenómenos naturales son peligros asociados a la generación de accidentes laborales cuyas consecuencias se presentan de manera inmediata o a muy corto plazo, ¿sí? Finalmente, la unión de los dos nos va a dar el gran título de riesgos laborales y nos van a dar toda la gama de estos riesgos que en caso de su materialización pueden llevar o a un accidente o a una enfermedad. Entonces, vamos a hablar de cada uno de los factores de riesgos que nos conducen a un accidente laboral y vamos a profundizar un poco más acerca sobre este tipo de riesgos, sus generalidades, cómo se originan, cuál sería la manera ideal de prevenirlos para que ustedes tengan una visión un poco más amplia acerca de los mismos. Vámonos por riesgo mecánico o vamos a comenzar por riesgo mecánico. Cuando hablamos de riesgo mecánico, hacemos alusión al uso de objetos, máquinas y herramientas que por sus condiciones de funcionamiento, diseño o por la forma, tamaño, ubicación y disposición pueden causar lesiones de gravedad al entrar en contacto con partes móviles de los equipos o por materiales proyectados desde estos, teniendo la capacidad potencial de entrar en contacto con las personas o materiales, provocando lesiones en los primeros o daños en los segundos. Básicamente, este riesgo mecánico se manifiesta a través, o sus consecuencias principales cuando se materializa, son golpes, fracturas, cortaduras, en casos un poco más extremos, amputaciones, pero de todos modos es importante de alguna manera conocer cuál va a ser su forma de prevención. Recordemos que siempre cuando nosotros vamos a iniciar un plan donde vamos a indicar los métodos de control de un riesgo, debemos iniciar por los métodos de prevención, ¿cierto? Los métodos de prevención y posteriormente vamos a pasar a unos métodos o unos mecanismos de protección. Primero siempre vamos a usar la prevención, ¿sí? O vamos a plantear medios de prevención y posteriormente vamos a cerrar con medios de protección. Básicamente, si hablamos de prevención, queremos hablar de situaciones o de mecanismos que vamos a implementar dentro de una organización para anticiparnos el riesgo y para evitar que el riesgo se materialice. Si bien es cierto,
cuando usamos algún tipo de máquina, equipo o herramienta, hay un riesgo potencial de hacernos daño con ella, también es cierto que ese riesgo lo podemos minimizar, ¿cierto? Y podemos evitarlo de alguna manera. Voy a dar algunos ejemplos de mecanismos de control desde el punto de vista de la prevención para evitar los riesgos mecánicos. El primero y más importante, pensaría yo, es el uso y socialización, o el diseño, perdón, y socialización de los estándares de seguridad de las máquinas, equipos o herramientas. ¿Qué es un estándar de seguridad? Es un documento sencillamente que resume, por lo general en 10 pasos o en 10 líneas, las principales normas de seguridad que el trabajador debe tener presentes a la hora de usar el determinado equipo. Estos estándares de seguridad deben tener los aspectos más neurálgicos o más importantes, es decir, estos aspectos deben ser seguidos al pie de la letra por parte del trabajador y en caso de que no sean seguidos, lo más seguro es que originen un accidente. Ese es el criterio para empezarlos a elaborar. Dentro de estos criterios podemos encontrar aspectos de mantenimiento de la maquinaria. Recordemos que los mantenimientos deben hacerse con las máquinas apagadas y no solamente apagadas, sino debemos asegurarnos que haya ausencia de corriente para el caso de las que funcionan con electricidad o ausencia de la energía, cualquiera que ésta sea para su funcionamiento desde el switch principal. Básicamente es esto. Entonces, la primera medida de prevención que recomendaría serían estándares de seguridad, los cuales deberán ir pegados prácticamente en la máquina o buscar o estar dentro de su puesto de trabajo para que cuando él los quiera consultar lo haga en cualquier momento y pueda realizar las labores que el estándar describa. Básicamente esta sería una de las principales acciones de prevención. Otra acción de prevención es hacer la inspección. Son inspecciones operacionales. Esto también aplica para vehículos y maquinaria. La idea es que el trabajador, antes de usar su equipo, su herramienta, haga un chequeo visual de ella con el fin de identificar si el día anterior o en la noche o durante la ausencia del operario alguien tuvo algún tema de manipulación, alguien la manipuló o sencillamente pues la máquina está defectuosa. Entonces básicamente es un chequeo visual con ciertos puntos principales de la máquina, será una lista de chequeo que se diseñará con los principales puntos a inspeccionar y quien deberá hacer esta inspección deberá ser el operario con el fin de visualmente dar un visto bueno sobre la máquina para poder iniciar sobre su uso. Recordemos que hay muchas herramientas de corte, muchas herramientas como pulidoras con discos de pulido y discos de corte que deberían ser revisadas físicamente con el fin de garantizar su buen funcionamiento. Otras acciones preventivas que podríamos aplicar serían capacitaciones de manera general a los trabajadores sobre prevención del riesgo mecánico, donde vemos a modo muy general cómo debe ser el funcionamiento de estos equipos a través de la capacitación y ver los principales aspectos de prevención. Las capacitaciones podemos ver también en casos muy puntuales cuando las máquinas sean muy peligrosas. Podemos implementar procedimientos de trabajo seguro. El procedimiento de trabajo seguro ya es un documento más extenso donde le indica al trabajador el paso a paso, ¿cierto?, que debe hacer o que debe ejecutar para la manipulación o el uso de la máquina. Es un estándar de seguridad pero muchísimo más específico, muchísimo más largo, donde le va a ayudar al trabajador a evitar accidentes. El estándar de seguridad es algo mucho más general, pero también es algo que funciona mucho. Acciones preventivas, también podemos aplicar la señalización. No olvidemos que la señalización es un factor importante para todos los tipos de riesgos y la señal lo que va a hacer es advertirle al trabajador sobre el riesgo. Unas señales van a servir para advertirle sobre el riesgo y vamos a buscar otras señales, ¿cierto?, que son las que comúnmente conocemos, que son las de los elementos de protección personal, que van a servir como recordatorio y como una acción de un deber y de una obligación cuando le indican que debe usar esos elementos de protección personal para iniciar la tarea. Entonces podemos encontrar señales como peligro, riesgo de atrapamiento, esa es toda una señal que le previene sobre el peligro, y vamos a encontrar otras señales que pueden ser unos pictogramas que hagan referencia al uso de elementos de protección personal a través del dibujo de unos zapatillos, a través
el dibujo de un tapabocas, donde el trabajador va a entender que antes de iniciar su trabajo o para iniciar mejor su trabajo deberá utilizar estos elementos de protección personal. Vamos a hablar un poquito también de métodos de controles físicos para este tipo de riesgo. Cuando yo hablo de medidas de control física, estoy hablando desde el punto de vista de la jerarquización de los métodos de control desde controles de ingeniería. Este tipo de riesgos mecánicos tienen mucho que ver con temas de atrapamiento y tiene mucho que ver con lesiones o daños que se hacen dentro de los puntos de corte de las máquinas. Quiero abordar los primeros desde el atrapamiento. ¿Cuándo se puede originar un atrapamiento? Básicamente la mayoría de estas máquinas tienen sistemas de transmisión de fuerza. Estos sistemas de transmisión de fuerza son mecanismos con, en muchos casos, con piñones, cadenas o poleas, ¿cierto? Que transmiten un movimiento desde el motor de la máquina hasta los puntos de giro, los puntos de torsión que tienen que ver con corto, con el punto de operación fija de la máquina. Muchas veces estos sistemas de transmisión de fuerza pues tienen que ser inspeccionados, ¿cierto? Con el fin de verificar su buen funcionamiento y sobre todo con el fin de verificar que la guaya esté en un buen estado. Muchas veces estos sistemas de transmisión de fuerza van protegidos con unas guardas o unas carcasas de seguridad que van a evitar el atrapamiento. Pero en ocasiones los trabajadores retiran esas guardas para hacer su inspección y no vuelven y las colocan. O sencillamente la máquina no trae las guardas, lo cual origina un riesgo de atrapamiento desde el punto de vista del factor de riesgo mecánico, el cual me puede originar prácticamente una fractura o una amputación. Ahí lo que debo yo hacer es, esos sistemas de transmisión de fuerza deberán en todo caso estar protegidos a través de guardas, ¿cierto? O en otras ocasiones tenemos también situaciones que deben aislar el trabajador completamente de la máquina. En ese caso tendríamos que tener resguardos a través de rejas de manera general para que de alguna manera señalen un distanciamiento o un punto de peligro de tal manera que el trabajador no pueda transgredir esas barandas, otras rejas, y son barandas de distanciamiento que también van a ayudar a evitar muchos accidentes. Otro aspecto importante y otro ejemplo son la proyección de partículas. Muchas veces los trabajadores hacen actividades con esmeriles, ¿cierto? Que tienen que ver con pulición o corte de metales o soldadura, y esto ocasiona cuando la herramienta de corte o la herramienta de pulido toca la herramienta metálica, pues origina unas partículas incandescentes proyectadas, donde el trabajador que está realizando la actividad por lo general tiene unas monogafas o una careta de seguridad. Sin embargo, existen trabajadores a su lado que también están haciendo otra actividad, no necesariamente la misma, o sencillamente puede existir personal que pase por el área donde esas partículas incandescentes también les puedan llegar hacia ellos, es decir, que a los demás trabajadores les estaría afectando de manera indirecta este riesgo mecánico. Una acción preventiva muy eficaz es la de colocar barreras o mamparas de seguridad, ¿cierto? De tal manera que conformen un cuarto que aísle al trabajador, un cuarto o una zona de seguridad, la cual va a aislar a los demás trabajadores indirectos de estas partículas, de esta proyección de partículas incandescentes, y van a evitar el tema. Entonces, la idea es que a través de cortinas, obviamente, o de láminas en madera, ¿cierto? Se aísle a este soldador o este pulidor para que esas partículas incandescentes no afecten a los demás trabajadores. Bueno, básicamente estos son como un resumen muy grande de lo que es el riesgo mecánico, de la forma de interactuar. No olviden las inspecciones, son fundamentales. No olvidemos los mantenimientos, deberíamos tener un programa de mantenimiento para equipos, máquinas y herramientas preventivo. Cuando hablo de programa de mantenimiento es preventivo, para evitar que para evitar que la máquina en algún momento pues se abríe y este daño le pueda generar accidentes al trabajo. Pasemos ahora al riesgo eléctrico. Se considera riesgo eléctrico la posibilidad que el trabajador haga contacto con la electricidad de tal forma que ésta circula a través de su cuerpo, originándole consecuencias desfavorables. Se considera el efecto de la baja, media y alta tensión, además de la estática. Este riesgo es bastante delicado porque en casos severos puede originar la muerte.
debido a que la descarga eléctrica en el cuerpo puede ser demasiado alta y puede llegar a esa consecuencia. Entonces, este riesgo lo vamos a considerar como un riesgo crítico desde el punto de vista de seguridad industrial y lo vamos a clasificar dentro del grupo de trabajos en caliente. Cuando hablemos de trabajos en caliente, vamos a hacer alusión a trabajo en soldadura y a trabajos que tengan que ver con el riesgo eléctrico y debemos tratar y gestionar estos riesgos de una manera muy delicada por las consecuencias tan nefastas que nos pueden traer. Como riesgo crítico, es importante que se generen permisos de trabajo. ¿Qué es un permiso de trabajo? Sencillamente es un checklist donde vamos a enlistar o vamos a definir unas actividades de seguridad que deben ser cumplidas por parte del trabajador antes del inicio de la tarea. Si estas actividades de seguridad no se cumplen, no se le podrá autorizar al trabajador para dar inicio a la labor. Entonces, estos permisos de trabajo son realmente importantes y fundamentales como mecanismo de prevención para cualquier tipo de accidente. La electricidad es realmente peligrosa. Riesgo eléctrico lo vamos a clasificar cuando el trabajador está expuesto a la electricidad tanto de baja, media o alta tensión. Además de eso, recordemos las 5 reglas de oro para el trabajo eléctrico. Es importante, las 5 reglas de oro, es importante tener un procedimiento seguro de trabajo para estos operarios. Y en el punto anterior se me olvidó pues tocar las acciones, así como en las acciones de protección, y estamos hablando de en muchas ocasiones de los elementos de protección personal. Recordemos que en la mayoría de actividades manuales o operativas tenemos que tener en cuenta el uso de los elementos de protección personal. Recordemos que para el riesgo eléctrico todos los elementos de protección personal deben ser dieléctricos. Son una característica fundamental para los elementos de protección personal de los operarios que trabajan con riesgo eléctrico. Entonces deben ser dieléctricos absolutamente, lo que tiene que ver con guantes, cascos, botas, todos los elementos de protección personal deberán tener estas características y en el mercado pues se encuentran muchos elementos de protección personal dieléctricos para su uso. Entonces, le recordaba aquí en el riesgo eléctrico las 5 reglas de oro. Las 5 reglas de oro básicamente nos habla de los mantenimientos y de la ausencia de energía para realizar cualquier tipo de mantenimiento. Recordemos que siempre que se hace un mantenimiento debe haber ausencia de energía total de la máquina. Esto debe ser señalizado, candadeado. En muchas ocasiones pues, se utilizan un programa de candadeado etiquetado, el cual consiste en cuando se corta la energía, pues sencillamente se va a colocar un candado para evitar que nuevamente se suba el switch y adicionalmente vamos a tener que colocar un aviso, una señal donde se indique pues, que no se debe subir dado que se está en un proceso de mantenimiento. Esto con el fin de evitar que llegue un trabajador, ¿cierto?, que no conozca, o un trabajador que sencillamente llegó y no sabía del mantenimiento y pues sube el switch y origina inmediatamente el accidente. Es importante tener en cuenta el candado y etiquetado para las actividades de mantenimiento porque es importantísimo hacerlo, es fundamental hacerlo, fundamental. Bueno, hablemos un poco de las distancias, hablemos un poco de la estática. Es importante tener en cuenta que la estática la tienen muchas máquinas, herramientas, incluso el hombre tiene estática, que es la energía que se produce sencillamente por fricción de las mismas partes del cuerpo. Entonces, hay algunas labores referentes a riesgo eléctrico donde no es posible cortar la energía o sencillamente el equipo que yo reparar es directamente un transformador o una línea eléctrica, pues donde no es posible hacer un corte de fluido eléctrico. Para tal efecto, pues debemos tener otras medidas de intervención fundamentales y entre ellas está el manejo de la estática. Recordemos que la estática es energía que guarda el cuerpo y que en cualquier momento, si traspasa la cercanía reglamentaria, si traspasa un punto de peligro y se acerca mucho a una línea de tensión, pues muy seguramente la estática va a fomentar un arco, el cual va a generar una transmisión de energía hacia el cuerpo humano. Entonces, es imposible que los trabajadores, al momento de realizar este tipo de actividades, descarguen su energía estática a través de una vara de cobre que va a ir enterrada en el suelo para poder realizar la actividad pues, de una forma más segura.
Adicionalmente, a este tipo de trabajos, cuando no se puede hacer corte, ¿cierto?, de energía, es imposible y fundamental los elementos de protección personal dieléctricos y las distancias de seguridad, dependiendo del voltaje de las redes. Hay redes con 2.000, 3.000, 5.000 hasta 11.000 voltios, donde debemos tener, de acuerdo a normas técnicas, unas distancias de aproximación con el fin de que este arco eléctrico no se genere. Eso hay que tenerlo también muy en cuenta, y pues esto se tendrá que aclarar directamente en el programa seguro de trabajo y los permisos de trabajo. Bueno, hablemos un poco del riesgo locativo. El riesgo locativo está relacionado con las consecuencias negativas a causa de deficiencias en los sistemas y medios de almacenamiento, superficies de trabajo irregulares, deslizantes con diferencia de nivel y condiciones de orden y aseo, además de caída de objetos. Básicamente, el riesgo locativo clasificamos aquellos peligros que tienen que ver con la infraestructura general de la empresa. Cuando hablamos de infraestructura de la empresa, pues sencillamente estamos hablando de su entorno local, es decir, de sus oficinas, de sus bodegas, de sus centros de trabajo, donde incluimos escaleras, pisos, donde incluimos techos y paredes. Es importante que estas condiciones físicas de la organización estén en óptimas condiciones para evitar cualquier tipo de accidente, que por lo general son caídas del mismo nivel. Un trabajador se cae al mismo nivel sencillamente porque las escaleras muy seguramente, o un factor puede ser porque las escaleras no tengan cinta deslizante o no tengan barandas, o porque los pisos sean desnivelados, o porque los pisos tengan huecos, ¿verdad? Entre otras situaciones, o porque tenemos una gran cantidad de cables en el suelo o tapetes sin asegurar el sitio que le van a enredar el pie al trabajador y lo van a hacer caer. Entonces, todo esto lo vamos a considerar como riesgo locativo, todo lo que tenga que ver con la infraestructura de la organización. Lo mismo, o también el hecho de la caída de objetos de cierta altura, también se consideraría dentro del riesgo locativo, al igual que los sistemas y medios de almacenamiento. Cuando se tengan bodegas, ¿cierto?, donde se tengan que almacenar productos, pues básicamente estas bodegas deben cumplir con unas condiciones de seguridad, y lo vamos a trabajar directamente sobre el riesgo, o lo vamos a tratar mediante el riesgo locativo. Recordemos que en el tema de las bodegas, por lo general se usan canales, o se usan estanterías mejor para hacer el tema de almacenamiento. Recordemos que estas estanterías deberán ir sujetas a los muros, con el fin de que si ocurre un sismo o un terremoto, pues la estantería no se vaya a caer, es lo primero que pasaría. Entonces, básicamente, una acción o una medida de prevención es asegurar, ¿cierto?, estas estanterías directamente a los muros para evitar su caída en caso de una emergencia. Y otra regla importante es: los productos más pesados siempre deberán ir en la parte baja de la estantería. Arrancas a almacenar desde la primera estantería, debería ir lo más pesado, es decir, que en la última estantería de abajo hacia arriba debería ir lo más liviano. Tengamos en cuenta también el alto de las estanterías. Si nos pasamos de un determinado alto, pues de 1.50, vamos a hablar de trabajo en alturas. Hablemos también un poco de los dispositivos para el acceso a alturas, escaleras, elevadores. Entonces, en muchas ocasiones pues no se tiene en cuenta esto. Recordemos que cuando vamos a hacer una actividad de almacenamiento a más de 1.50, es un trabajo a más de 1.5 o a 1.50 metros de altura, es una actividad que completa el trabajo en alturas, y por ende debo aplicar la resolución 1409. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Sí, es importante tenerlo en cuenta. No solamente el trabajo en alturas se considera para actividades de construcción, en actividades de manufactura, ¿cierto? También se presenta mucho el trabajo en alturas, y en el trabajo en bodegas se presenta mucho más. Entonces recordemos que hay que tener mucho cuidado aquí con el tema de alturas en almacenamiento, ¿vale? Bueno, las prevenciones generales, como hemos hablado en cada uno de los anteriores riesgos, aquí hay que hacer inspecciones de seguridad, importantísimo hacer inspecciones de seguridad, donde nosotros evidenciamos condiciones inseguras de trabajo. Recordemos que las condiciones inseguras hacen referencia al medio o a los medios con los cuales el trabajador interactúa para hacer sus labores.
Cuando hablamos de condiciones inseguras, hablamos de algún defecto que podamos encontrar en las máquinas, en las herramientas y también en la infraestructura general del puesto del trabajador de la organización. Es importante tener en cuenta estas inspecciones de seguridad, son prioritarias para identificar peligros. Otra manera de hacerlo, recordando y haciendo alusión al sistema de gestión, ¿sí? Y una actividad que nos solicita directamente el sistema de gestión son los formatos, son los autorreportes de condiciones inseguras. Recordemos que estos autorreportes de condiciones inseguras deberán ser unos formatos que deben estar al alcance del trabajador con el fin de que el trabajador registre y comunique peligros que ha evidenciado en su lugar o zona de trabajo directamente al encargado de seguridad en el trabajo. Esto nos va a contribuir a la persona o le va a contribuir a la persona que está liderando el tema, pues de alguna manera a afianzar mucho más sus mecanismos preventivos con el fin de evitar los accidentes. Entonces, vamos, aquí el trabajador nos va a dar una gran ayuda con el tema de identificación de peligros a través de este instrumento. Miremos un poco el riesgo tecnológico. El riesgo tecnológico está relacionado con las consecuencias negativas que se puedan originar por la posibilidad que se origine una explosión, fuga o derrame en el lugar de trabajo. Dentro de esta categoría se encuentra el riesgo químico desde la óptica de la seguridad industrial, siempre y cuando los efectos de explosión, fuga o derrame se relacionan con la inadecuada manipulación o almacenamiento de los productos o sustancias químicas utilizadas por la empresa. Entonces aquí básicamente es cualquier situación que nos pueda originar una fuga, un derrame, una explosión, pues la clasificamos dentro de este riesgo tecnológico, dentro de lo cual también podemos revisar el tema de los productos químicos, el almacenamiento de productos químicos. Recordemos que el almacenamiento de productos químicos lo debemos hacer de acuerdo a la matriz de incompatibilidades químicas, que es una matriz que sencillamente nos ayuda a almacenar de forma segura los elementos químicos, teniendo en cuenta su composición, ¿cierto? Y su rumbo de seguridad. Entonces es importante tener en cuenta esta matriz. Esta matriz perfectamente pues, nos dice que, cuáles son los elementos químicos que son incompatibles y por el hecho de ser incompatibles los tendré que almacenar en bodegas diferentes o en estanterías diferentes. O si por el contrario son compatibles, pues los podré almacenar uno al lado de otro. Entonces es importante tener en cuenta esto, ¿cierto? A la hora de almacenar productos químicos, porque sencillamente en caso de que haga contacto dos productos químicos incompatibles, lo más seguro es que se va a originar una explosión o un incendio dentro del lugar de trabajo. Cuando hablamos de fuga, estamos hablando de aquellos, podemos identificar dentro de la fuga, cuando hacemos soldadura o cuando hacemos algún tipo de trabajo con compresores donde a través de la manguera donde se va a suministrar el aire, pues puede haber un defecto a través de una fisura o una fuga. Esto nos va a ocasionar un tema complicado porque muy seguramente en el momento donde se rompa esa manguera, pues le puede ocasionar un accidente a través de un latigazo al trabajo. O sencillamente, pues también podemos hablar de fugas cuando hablamos de contenedores líquidos de productos químicos, donde sencillamente hay una fisura en el contenedor y tenemos una fuga o un derrame, ¿cierto?, de un producto químico en estado líquido y puede ser un tema difícil. En este caso, pues recordemos que el almacenamiento de productos líquidos deberá tener químicos, deberá tener unos diques que en caso de que el recipiente donde se deposite el producto químico en estado líquido se rompa, pues tengamos un contenedor, un sistema ahí que me ayuda a contener ese producto químico mientras se procede a la actividad de emergencia, la cual consistiría en recoger ese producto químico, ¿no? Y obviamente pues hacer el respectivo reembase del producto químico, pues del envase defectuoso a un envase adecuado y sin defectos, para evitar la fuga o para detener la fuga. La fuga también se puede ver en materiales gaseosos. Hay muchos materiales químicos que su estado natural es en forma gaseosa. Estos materiales se suelen almacenar en pipetas muy comúnmente conocidas. Las pipetas pues tienen diversos colores y los colores se colocan de acuerdo al componente de cada producto,
¿sí? Se distinguen por colores. Lo que se recomienda en este caso es que estas pipetas sean almacenadas en lugares con buena ventilación, ¿cierto? Protegidas del sol, con una temperatura ambiente adecuada, ¿cierto? Y sobre todo, estas pipetas deberán, de gases comprimidos, pipetas de gases comprimidos deberán ser almacenadas en estructuras que deberán ir sujetas a los muros y posteriormente debemos tener unas cadenas, ¿cierto? Colocamos la pipeta y las vamos a asegurar con unas cadenas a la estructura, que previamente la estructura va a estar sujeta a la pared, con el fin de evitar caídas accidentales de estas pipetas. Esto es supremamente delicado, porque en una caída accidental de una de estas pipetas puede haber fractura o rompimiento de la válvula de apertura y cierre de esta pipeta, lo cual sería algo supremamente grave, ya que prácticamente, y teniendo en cuenta los niveles de presión que manejan estas pipetas de gases comprimidos, pues pueden originar prácticamente que la pipeta se convierta en un proyectil prácticamente y originar pues una catástrofe entre la organización. También es muy común que estas llaves de seguridad, perdóneme, estas llaves de apertura o cierre de las pipetas sean salvaguardadas o sean protegidas con unos capuchones, comúnmente son conocidos capuchones, o son unas guardas o unos accesorios de seguridad que van sobre la llave de apertura y cierre, o sobre la válvula de apertura y cierre del cilindro, y pues en caso de su caída, pues el mismo protector va a evitar que esta válvula sufra algún tipo de daño. Entonces es importante también tener en cuenta los capuchones para este tipo de pipetas. Recordemos que pues, su almacenamiento también deberá señalizar qué contenido tiene estas pipetas independientemente del color que tengan. Es importante colocar un letrero que ya que contiene y si esa pipeta está vacía o está llena. Básicamente esto más las recomendaciones anteriormente expuestas pues nos van a permitir almacenar de una manera muy segura nuestros productos químicos y nuestras pipetas de gases comprimidos. Bueno, recordemos aquí en este riesgo tecnológico el tema de prevención desde el punto de vista o los elementos correctivos en caso de generación de un incendio, fuga o explosión. Tenemos que tener en cuenta aquí como métodos de control el hecho de tener extintores, el hecho de tener botiquines de atención de primeras emergencias o equipos generales de atención de emergencias. En este caso pueden ser extintores, pueden ser irrigadores, detectores de humo y sus respectivas mantenimientos y sus respectivas inspecciones. Eso lo podemos ingresar dentro del riesgo tecnológico, entre métodos de control, entre otras cosas, además de los de ingeniería y de eliminación de sustitución, ¿vale? Es importante tener en cuenta. Pasemos a accidentes de tránsito. Accidentes de tránsito son aquellos relacionados con las consecuencias negativas que puedan originar a causa de choques, atropellamientos, volcamientos o colisiones vehiculares en los que se vean involucrados los trabajadores de la empresa, tanto en vías internas como en vías externas. Para esta clasificación es importante tener presente los actores viales. En este caso, los actores viales son tres: conductor, acompañante y peatón. A cualquiera de esos tres actores viales les puede ocurrir o pueden estar expuestos a un accidente de tránsito. Estos riesgos pueden ser gestionados a través del sistema de gestión o el plan estratégico de seguridad vial, según sea el caso. Recordemos que hay una normativa que aplica directamente a empresas, ¿cierto?, que administren o que tengan vehículos y conductores. Entonces, en este caso, estas empresas que tengan más de 10 vehículos, no dice la norma, empresas que tengan más de 10 vehículos o administre conductores, deberán implementar un plan estratégico de seguridad vial. ¿Qué es el plan estratégico de seguridad vial a grandes rasgos? Sencillamente el plan estratégico de seguridad vial es un sistema de gestión, pero que va enfocado y es específico para el riesgo y la prevención vial. Básicamente es eso, sencillamente que se lleva a un lado, se separa con el fin de que la gestión de este riesgo sea un poco más específica, sea un poco más delicada, sea un poco más estructurada y se desarrolle de una manera un poco más independiente debido a su gravedad en caso de su materialización. Esto es lo que se requiere. Recordemos que estos planes estratégicos de seguridad pues los debe aprobar las entidades de tránsito de cada municipio, de cada ciudad. En Bogotá pues tenemos en cuenta la Superintendencia de Transporte,
¿cierto? Las superintendencias, y en los casos de municipios, pues secretarías de tránsito, o si no hay secretarías de tránsito, las alcaldías deberán estar a cargo de dar el visto bueno a esos planes estratégicos de seguridad. Sin embargo, pues cuando la empresa no cumple con los requisitos para implementar el plan estratégico de seguridad, deberá gestionar este riesgo a través de su sistema de gestión. Recordemos que una de las maneras para gestionar este riesgo, siempre vamos a arrancar por inspecciones preoperacionales, ¿cierto? Diarias, si es posible. Vamos a arrancar acerca de revisión de normativos legales de los vehículos, SOAT, técnico-mecánica, seguros de este tipo, para que no se vayan a vencer. Tenemos que también hablar un poco del conductor, de que debe estar formulado, de tener su pase, debemos hacerle capacitaciones en manejo defensivo, debemos hacerle una serie de capacitaciones sobre prevención de riesgos viales al conductor que lo tenga presente. Y los mantenimientos preventivos, fundamentales los mantenimientos preventivos. Debemos tener un programa de mantenimiento preventivo donde se certifique que el carro está en óptimas condiciones para poder transitar. Básicamente estos serían los principales medios de control para este tipo de riesgo de accidente de tránsito. Ya cuando tienes que hacer el plan estratégico, pues ya surgen otros pilares y surgen otros elementos, ¿cierto? Que organizadamente y sistemáticamente nos van a ayudar al control de este accidente de una manera muchísimo más puntual, muchísimo más directa y de una manera mucho más efectiva y cuidadosa, ¿vale? Hablemos de los riesgos públicos. Hablemos de los riesgos públicos. Los riesgos públicos se relacionan con las consecuencias desfavorables que se puedan originar a causa de la manifestación o materialización de aquellos riesgos generados por factores humanos externos a la compañía, como robos, atracos, asaltos, atentados, situaciones de orden público, entre otros. Básicamente este riesgo público pues, se expresa en aquellos cargos que tienen que ver con la atención de clientes, o como el caso de los mensajeros que hacen un servicio público, ¿cierto? Como consignación a bancos, como labores de transportar documentos. ¿Por qué? Porque salen a unos recintos públicos, como las calles, oficinas públicas, donde puede existir cualquier tipo de persona que les pueda ocasionar un daño desde el punto de vista de un hurto, de un asalto, de un atentado, en situaciones de orden público. ¿Cierto? También aquellas entidades pues, que son amenazadas constantemente también pueden hacer parte de este riesgo, o también están expuestas a este riesgo. Entonces, es importante, primero, conocer la problemática, segundo, implementar las acciones o medidas correctivas o preventivas. En este caso, el riesgo público, es importante tener un protocolo de atención para el riesgo público, donde el trabajador conozca, o a través del mismo el trabajador conozca, cómo debe proceder o actuar frente a una situación de emergencia relacionada con riesgo público. Esta situación de emergencia puede ser un robo, un atraco. Es importante que el trabajador sepa cómo actuar en estos momentos bajo el principio de la calma y teniendo en cuenta otros factores fundamentales que muy seguramente van a tener sobre la protección de su vida, ¿vale? Y pues evitar que le hagan daño. Pasamos a trabajo en alturas. El trabajo en alturas se define como cualquier actividad o desplazamiento que realice un trabajador mientras esté expuesto a un riesgo de caída de distinto nivel, cuya diferencia cota sea aproximadamente igual o mayor a 1.50 metros de altura. Acá es importante echarle un vistazo muy seriamente a la normatividad legal colombiana en materia de trabajo en alturas. Básicamente partimos de la definición: toda actividad que se desarrolle a 1.5 metros de altura o más, pues se considera como trabajo en altura. Teniendo en cuenta esta premisa, vamos a ir principalmente a consultar la resolución 1409 del 2012, que es la que normatiza todas aquellas actividades de prevención y corrección que debemos implementar para el trabajo en alturas. Básicamente, la gestión se basa en esta norma. Y para resumirla muy rápidamente, pues vamos a hablar que la norma exige que existan unas actividades de prevención, otras actividades correctivas, como lo son formación de los trabajadores para el trabajo en alturas. Eso se hace a través del SENA o a través de entidades con la certificación de ONAC para poder desarrollar esta actividad. Recordemos que deberán tener
un coordinador de trabajo en alturas, debemos tener unos procedimientos para trabajo en alturas o un programa de protección y prevención contra caídas, básicamente es el documento que exige programa para prevención y protección contra caídas. Vamos a tener unos elementos de protección como lo son elementos de prevención contra caídas o de protección, perdón, contra caídas, que en este caso hace parte de ellos el arnés, la línea de vida, la eslinga, elementos como el casco con barboquejo, botas de seguridad, guantes, entre otros. Entonces es muy importante, esos son métodos individuales o son métodos de control individuales y hay otros métodos de control colectivos como son las mallas, ¿cierto? Que en caso que un trabajador caiga, pues va a estar la malla de contención que va a evitar que se golpee contra el suelo. Esta es otra forma, otro elemento de protección, otro equipo mejor de protección, pero ya es un equipo de protección colectivo. Recordemos que aquí también tenemos que hacer alusión a las barandas, ¿sí? A las barandas que cumplan desde el punto de vista técnico de su construcción con la misma norma, que deberán tener rodapiés. Recordemos que el rodapiés es una lámina aproximadamente de 10 centímetros de alto que va a evitar que el trabajador por un descuido o de forma accidental con su pie mueva algún elemento que pueda caer, que pueda hacer atravesar o que se caiga atrás del orificio de la baranda y pueda ocasionar un objeto contundente en caída libre que origine un accidente. Entonces el rodapiés va a evitar que este fenómeno ocurra. Recordemos de los andamios certificados. Para hacer cualquier actividad en andamiaje, esos andamios deberán ser certificados, ¿cierto? Así como todos los equipos de protección y prevención contra caídas deberán ser certificados, ¿sí? En caso de los equipos de protección personal, pues la certificación es que estos equipos de protección personal deben aguantar hasta 5.000 libras de presión, todos, absolutamente todos, desde puntos de anclaje hasta líneas de vía, lingas, arneses y costuras de los arneses y anillos de los arneses, todo debería cumplir 5.000 libras de presión y pues deberán ser certificados para tal uso. El trabajo en alturas, recordemos también, nos habla de la señalización, debemos señalizar absolutamente todo lo que tiene que ver con el trabajo en alturas, desde advertir al trabajador que hay un riesgo de caída, hasta advertir al trabajador que no puede transgredir una zona de peligro, porque puede haber caída de objetos. Entonces, básicamente, esta señalización se puede hacer con cintas o con balizas, o también hacer una restricción al trabajador para evitarlo, para indicarle que si transgrede ese sitio se puede caer, que es el caso de cielos rasos. Muchas veces pues hay actividades que se hacen en cielos rasos y por lo cual yo debería delimitar el área para informarle al trabajador que no puede transgredir esa área, porque si transgrede y entra a la zona de peligro se puede caer. Entonces la señalización también es un aspecto muy importante en el tema de trabajo en alturas y pues obviamente el permiso de trabajo, que ya hablamos que es un permiso de trabajo. Para tal efecto y para profundizar más sobre el trabajo en altura, los invito a tener en cuenta y leer la resolución 1409 del 2012. Espacios confinados también es considerada una actividad crítica y es cualquier espacio con abertura limitada de entrada y salida y ventilación natural desfavorable, en el cual pueden acumularse contaminantes químicos, tóxicos e inflamables, tener una atmósfera con deficiencia de oxígeno y que no está diseñado para la ocupación continua por parte del trabajador. Como tarea o como actividad crítica, perdón, es importante también tener permisos de trabajo para esta actividad. Y la principal medida de seguridad, pues seguramente, es hacer medición del ambiente o de la atmósfera de trabajo donde se va a encontrar el trabajador o del espacio confinado como tal. Es importante hacer esta medición porque gracias a la medición nos vamos a poder enterar si hay la cantidad de oxígeno suficiente para que el trabajador pueda permanecer allí o si por el contrario tenemos gases tóxicos que lo que van a hacer es causarle al trabajador inconsciencia y posteriormente la muerte. Básicamente lo importante o lo más importante de lo que yo quiero resaltar en espacios confinados es en la medición de la atmósfera del espacio confinado, es fundamental. Posteriormente ya empezamos a mirar, a indagar sobre otras medidas de seguridad, también debemos tener permisos de trabajo, tenemos que tener elementos de protección personal de acuerdo a la labor que va a hacer al interior del espacio confinado, también deberíamos tener una línea de vida que en caso de que el trabajador le sucediese algo, pues yo sencillamente a través de la línea de vida lo pudiera sacar. También es importante tener en cuenta que esta actividad no la puede hacer un trabajador solo, siempre va a ser en compañía y
esa compañía debe ser en la boca o en la parte exterior del espacio confinado. Es decir, que no pueden haber trabajadores en un espacio confinado sin que haya por lo menos uno afuera, ¿cierto? Que pueda activar una medida de emergencia en caso de que los trabajadores se queden dentro del espacio confinado por algún tipo de emergencia o algún tipo de anomalía. Debemos tener sistemas que hagan que fluyan el aire, ¿cierto? Debemos tener, pueden ser un sistema extractor, ventilador o extractores cuya finalidad sea que el aire fluya por el espacio, por el conducto, por el espacio confinado donde se encuentra el trabajador para que garantice siempre las condiciones de oxígeno dentro del área de trabajo. Desde el punto de vista de consecuencias graves, este riesgo es considerado como crítico y su gestión deberá realizarse con especial cuidado y teniendo en cuenta normatividad en referencia. Aquí hay una normativa en referencia que les quiero comunicar para que en caso de que ustedes van a realizar un procedimiento seguro de trabajo para este tipo de riesgo lo puedan hacer de una manera mucho más puntual y específica y sobre todo que cumpla parámetros de seguridad. Tenemos la 829 CFR de 1910, ley 686 del 2001 y el decreto 1335 del 2087. Estas leyes y decreto nos habla de minería a espacio, a cielo abierto, en minería subterránea, que es importante, y el de las ochas, pues ya nos habla un poquito más acerca de otro tipo de ubicaciones o de localidades donde se manifiesta este riesgo. La normativa colombiana está preparando un proyecto de ley, ¿cierto?, donde va a reglamentar el trabajo seguro en espacio confinado. Entonces ya está ese proyecto de ley ya está en borrador. Yo espero que muy pronto se oficialice, ¿cierto?, para que se pueda comenzar su implementación de manera obligatoria. Pasamos a los fenómenos naturales. Un fenómeno natural es un cambio en la naturaleza que puede suceder por sí solo. Son aquellos procesos permanentes de movimientos y de transformaciones que sufre la naturaleza y que pueden influir en la vida humana, epidemias, condiciones climáticas, desastres naturales, terremotos, etc. Aquí es importante tener una claridad. Si bien es cierto, el fenómeno natural es un evento que no puede evitar el hombre, eso no quiere decir que no puede implementar actividades o acciones, ¿cierto?, que minimicen las consecuencias de un impacto de este tipo. Es decir, el hombre tiene que planear qué hacer antes, durante y después de una posible emergencia de estas. Para tal efecto deberá construir un plan de emergencias y ese plan de emergencias deberá contener unos análisis de vulnerabilidad que permitan reconocer y permitan que el empleador sepa qué medidas de emergencia va a adoptar y qué equipos de emergencia va a adoptar para minimizar el impacto en caso de que un evento natural se origine. Básicamente es esto. Estos temas los vamos a ver en el siguiente módulo. Vamos a hablar de planes de emergencia, vamos a hablar de análisis de vulnerabilidad para que lo tengan presente. Entonces, es importante, bueno, que lo tengan. Y aquí pues hay una información que me parece importante para que la puedan leer. Tiene que ver con indicadores, registros y estadísticas en seguridad industrial. Tiene que ver un poco más pues, con lo que nos solicita el sistema de gestión en seguridad y salud del trabajo frente a este tema. Y les doy unos ejemplos. Básicamente, bueno, primero les indico desde el punto de vista de la normatividad dónde se solicitan registros, dónde se solicitan estadísticas y los indicadores que se deben tener para la implementación de su sistema de gestión y ya al final les coloco unas fichas donde nos indican cómo debe ser la construcción del indicador desde el punto de vista de lo que nos solicita el sistema de gestión bajo la norma 1072 del 2015. Entonces es importante que lo tengan en cuenta y lo lean porque les va a servir de ejemplo para la construcción de sus indicadores si así lo requiere. Bueno, básicamente eso era lo que les quería socializar el día de hoy a través de esta videoclase. Espero que haya sido de su agrado y espero que les haya aclarado ciertos conceptos que quería aclararles, básicamente. Cualquier duda, por favor me la comunican, cualquier observación, pregunta, me la pueden comunicar a través de mi correo electrónico y ustedes saben que yo trataré de contestarles en el menor tiempo posible. A todos muchas gracias y pues hasta la próxima. Buenas tardes, hasta luego.